La identidad ahora se está convirtiendo en un arma y se está utilizando para obtener ganancias. Tener una plataforma que solo transmite información está bien, pero si le falta el impacto real, entonces eso significa que estamos haciendo más daño que bien. Los próximos 10 años van a ser enormemente transformadores. Rajan Singh Nasran, el fundador de la Red Global India. Cómo la inteligencia artificial está remodelando la sociedad, por supuesto, el periodismo, la diplomacia y también las diásporas. Si la inteligencia artificial y los algoritmos tienen la capacidad de darte solo la información que tú quieres ver, eso te mantiene en esa burbuja de actividad. Pero lo que perdemos entonces son las conversaciones abiertas que realmente pueden cambiar la forma en que vemos el mundo. ¿Cómo logramos realmente reunir a las comunidades para decir, ¿por qué no abordamos temas como la trata de menores, las leyes indígenas? Ahí deberíamos ir como comunidad, pero en lugar de eso estamos yendo en la dirección opuesta. Hola a todos. Mi equipo y yo hemos estado creando contenido e historias que informan, inspiran, empoderan y te aportan un valor real. Si aún no lo has hecho, por favor tómate un momento para asegurarte de que estás suscrito. Apoya nuestro trabajo y mantente informado de cada lanzamiento. Únete a este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Haz clic en suscribirte y mantente al tanto de nuestras novedades. Hola, bienvenido a Dinis Guarda, el podcast de YouTube que presenta perfiles de alto rendimiento y personalidades globales, cambiando el mundo y analizando, diría yo, la dialéctica entre los negocios, la tecnología, la cultura y las industrias creativas, y cómo observamos todo esto y lo combinamos. Una de las cosas que nos ha emocionado mucho es cómo hemos estado perfilando personalidades globales que son muy diversas. Y tengo esta expresión de que cada ser humano es la humanidad, pero hay mucha humanidad en todos nosotros que nos lleva en diferentes direcciones. Este programa es creado en colaboración con cities.abc.com, businessabc.net y usdomi.ai. Y parte de todo este ecosistema de personas que nos escuchan en todo el mundo, que son bienvenidas a nuestra serie. Así que hoy estoy bastante emocionado de presentar a alguien que, diría yo, no se puede encasillar y que aporta una gran variedad de capacidades y es un verdadero polímata. Así que le doy la bienvenida a la serie, Rajan Singh Nasran, quien es un explorador británico-indio, periodista, poeta y empresario global. Con más de 15 años de experiencia, ha viajado por todo el mundo, cruzando 75 países, y una de las cosas maravillosas de su trabajo es la forma en que documenta las realidades de primera línea. Además, ha interactuado con figuras influyentes que moldean el mundo actualmente. Rajan ha estado yendo a lugares como Sierra Leona durante la crisis del ébola, pasando por situaciones de ostracismo y en regiones muy inestables, arriesgando su vida. Y además, atravesando lugares como el Camino de Huracanes, categoría 5, y participando en conversaciones con vicepresidentes, jefes tribales y líderes empresariales desde la selva hasta la sala de juntas. Una de las cosas de las que vamos a hablar, por supuesto, es que él es el fundador de la Red Global India. Hay un ecosistema multiplataforma que resalta la diáspora india global y refuerza el diálogo internacional mediante puentes entre gobiernos e instituciones. Y en 49 países a través de la Red Global India, Gina Jin. Él también creó su propio podcast galardonado con páginas de destino y series editoriales. Y esta plataforma es increíble por todas las diferentes capacidades de contenido, la riqueza y la abundancia de experiencias. La lista continúa, solo algunos puntos clave. Rajan también ha estado involucrado en muchas cosas, especialmente en cómo vemos a los gobiernos e instituciones y cómo funcionan los corredores comerciales y diferentes redes en todo el mundo. Es algo que me emociona mucho discutir hoy. Así que, Rajan, la lista ya no está y es un placer tenerte aquí. No, el placer es mío, querido, y supongo que de mi parte. Es una experiencia surrealista estar del otro lado del micrófono esta vez, pero sé que estoy en excelentes manos. Y felicidades para ti y tu equipo por el ecosistema exacto que desarrollaron.
Al cambiar cómo nos vemos y recuperar historias humanas de propósito, estoy emocionado. Fantástico. Así que quiero empezar por lo básico, desde una aventura y también una riqueza de conocimientos que es bastante única. Entonces, ¿dónde empezó todo esto? Porque no eres alguien que se pueda encasillar, porque hay tanta diversidad de experiencias, pasiones y también negocios profesionales y tecnología. Oh, quiero llevarte a una escena de mi juventud que lo resume bastante bien. Nací en Handsworth, Birmingham, lejos de cualquier zona burguesa. Quienes conocen el Reino Unido, especialmente Birmingham, saben los desafíos que existen ahí. Cuando era más joven, en mi sala, crecí escuchando tanto a Jim Reeves en la radio como el trabajo de Jessaib al mismo tiempo. Mi madre nació en Filipinas y mi padre en Punjab, India. Como puedes ver, ya era casi un indio global antes de serlo oficialmente, porque tenemos este cruce de culturas. Y cuando era niño, solía haber un atlas de mármol en la habitación y yo solía girarlo como lo hace Indikik. Donde quiera que señalaba decía, ese será mi hogar, sin saber que era una profecía sobre mi futuro. Así que creo que fue ambas. De niño siempre quise conocer el mundo y como muchos surasiáticos vi lo bueno, lo malo y lo terrible al crecer. Feo, en cuanto a cómo es la cultura, cómo es la identidad y cómo falla, en la forma en que hacemos sentir a otros como extraños. Pero más importante aún, ¿cómo casi te cautiva para decir, bueno, así es la vida? Y así que al crecer yo quería cambiarlo. Pensé, no puedo ser ignorante, tengo que ver el mundo como es. Debe haber una razón por la que las cosas funcionan así, y creo que ahí estaba el portal inicial. Era simplemente una necesidad de dejar Birmingham, pero más importante aún, de descubrir casi lo que significa ser un ser humano en el mundo en general. ¿Sabes? Déjame preguntarte un par de cosas. Entonces, de la diversidad de tus primeros años y como dije, de tu madre a tu padre, que son mundos muy diferentes, ¿cómo se ve esto en ti? Y claro, británico indio, sé que en las últimas décadas el Reino Unido se ha indianizado mucho, pero son percepciones distintas. Mencionaste el Punjabi, que también tiene una identidad cultural muy fuerte. Así que quiero tocar ese tema porque creo que muchas personas que nos escuchan están en su propia cultura, en lo que yo llamo el sistema operativo de sus propias culturas. Tú tienes cierta multidisciplinariedad en el sistema operativo, por decirlo así. Absolutamente, mira, creo que sí lo es. Al viajar noté que vemos el mundo según somos, no como realmente es. Sabes, crecí siendo ignorante, esa es la realidad, ignorante hasta el grado en que mis padres sabían lo que sabían. Basado en la exposición y las experiencias que ellos tuvieron, mi sistema operativo pudo mejorarse en el momento en que empecé a viajar. Ya fuera ir a la universidad en Canterbury para tomar un curso muy especializado, o después ir a Italia, a Turín y estudiar las cosas que estudié. Pero mientras más exposición tenía con el mundo en general, más se ampliaba mi sistema operativo. Me di cuenta de que la identidad no es un camino fijo como muchos, especialmente los surasiáticos creen. Pensamos en la identidad como si fuera una jaula. Es una prisión con barrotes fijos, un techo fijo y un piso fijo, y que Dinis guarda afecta todo. Impacta la forma en que vivimos nuestras vidas, la comida que comemos, hasta las personas con las que nos casamos, hasta la manera en que vemos a los demás. Y afecta toda la experiencia humana que uno tiene. Pero esa identidad no debería ser estática, está en constante movimiento, está evolucionando constantemente, y al viajar eso me permitió darme cuenta de ello. Además, sí, ayuda cuando pasas por experiencias cercanas a la muerte, porque sin duda pone la vida de nuevo en perspectiva. Para decir, bueno, esta es la fragilidad de lo que significa ser humano. Mi sistema operativo se actualizó porque entendí que hay mucho más en el mundo. Y como surasiáticos, creo que a veces usamos la cultura como un escudo por un lado o como un arma por el otro. Pero si algo como la cultura nunca se analiza, si nunca realmente nos desviamos y nos sumergimos profundamente en ella, entonces al final nuestras vidas serán controladas por una mano oculta. Siempre tuvimos la llave para abrir. Ahora es más importante que nunca, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, que usa la identidad como arma en todo el mundo. Que nos hagamos preguntas más reflexivas a nosotros mismos para realmente experimentar lo que se supone que es la libertad, Dios. ¿No crees que es una hora muy filosófica y profunda?
Pero espero que esto ayude a poner en perspectiva un poco sobre por qué hago lo que hago, pero también la esencia detrás de ello. Entonces, tocas uno de los temas que tienes, que es tu experiencia como coach mental para el equipo olímpico de la India. Y tienes bastante experiencia tanto espiritual como académica, además de ser poeta, así que también quiero hablar de esto. ¿Cómo eliges esta y esta experiencia en particular para construir en este momento? La forma en que tienes el trabajo, colaborando con artistas de élite, líderes políticos, empresarios y comunidades de la diáspora global. Entonces, es una cuestión de cómo me di cuenta de eso. ¿Cuál fue el hilo dorado que lo inició todo? Esa es una pregunta realmente interesante. Mira, crecí en un hogar, probablemente como muchos de tus oyentes y espectadores, donde la cultura, la tradición y la religión estaban casi entrelazadas como un cóctel mortal. Y así vi cosas como la violencia doméstica mientras crecía, no directamente con mis propios padres, sino en el círculo externo. Eso te vuelve más reflexivo y perceptivo leyendo el ambiente, incluso antes de notarlo, por una variedad de razones diferentes. Creo que esa percepción me ayudó a captar casi todas las sutilezas. También tuve la suerte de que mi mamá naciera en Filipinas, así que si alguien se enfermaba en mi casa, la cura para la enfermedad era tener una vela de la Virgen María, prenderla en tu estómago, ¿sabes? Y tener ese tipo de mamá resultó ser muy útil porque ella estaba involucrada en cosas como el Reiki, le encantaban cosas como la terapia de regresión. Así que, inadvertidamente, cuando tienes una mamá que casi te pregunta a los 7 años, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este texto? No repetirlo como loro, sino decir, ¿qué percibes tú? Casi reentrena tu cerebro para entender más. Fui muy afortunado de que en ese momento mi mamá decidió llevarme. Participaba en un grupo en el Reino Unido que se llamaba la Fundación de Investigación Psíquica, dirigido por un hombre llamado John Starkey. Y entonces casi no era como esas cosas extrañas modernas que ves en la televisión hoy en día. Me trajeron aquí y aprendí sobre clarividencia auditiva, visual, clariaudiencia, sanación y principios casi metafísicos desde joven. También me uní al templo Shannon. Mi corte de cabello no está relacionado, solo es coincidencia, pero sí me uní. Y eso me enseñó un poco más sobre cómo funcionan la sanación y las sutilezas tabulares. Así que creo que crecí con esto casi como una consecuencia de ver cosas cuando era más joven. Me ayudó a entender el mundo interior antes de poder entender el mundo exterior. Y así, ya sea por suerte, destino o simplemente por pura fortaleza, desde entonces se permitió que se desarrollara. Y también tuve mucha suerte de que mis padres fueran bastante liberales para la época de los años 80 en la que nací. Permitirme ser más experimental con mis ideas sobre el mundo hizo una gran diferencia, ¿sabes? Y si ves el trabajo que hago ahora, ese hilo dorado todavía continúa. Muchas de las preguntas que se buscan en zonas remotas, ya sea en Siria durante la crisis del ébola o si es conversando con un multimillonario, son preguntas que son más profundamente humanas. Más que solo mirar los elementos empresariales, porque creo que eso es lo único que tenemos, ¿no sabes? Esta idea de humanidad. No vamos a llevarnos nada en nuestro próximo viaje. Y seguramente lo único que trajimos con nosotros en este viaje fue una capacidad de sentir, o quizá experiencias o recuerdos que nos guiarán a través de esto. Y aprender eso desde una edad más temprana ayuda bastante. Eso pone en perspectiva qué es real, qué es necesario, qué es verdadero y todo lo demás que sucede. Las cosas periféricas son agradables, pero ¿realmente importan en nuestro viaje humano en este planeta? Eso es muy especial. Así que una de las cosas que también es fascinante es que has estado viajando por 7 a 70 países y has conocido a muchas personas diferentes. ¿Has tenido, como mencioné antes, algún tipo de experiencias cercanas a la muerte en algunos entornos muy riesgosos? Así que cuéntanos sobre eso. Yo también soy un aventurero y me encanta viajar un poco de eso, pero también cómo eso afecta la manera en que ves los negocios, la manera en que ves tu propio estilo de vida, también como escritor, periodista, explorador y empresario. Oh, creo que mi advertencia es, si alguien de tu audiencia alguna vez necesita a alguien para reservar su destino de luna de miel, no me pregunten a mí. Probablemente soy la peor persona para eso. Creo que cada experiencia ha sido maravillosa, ¿verdad? El hecho es que, míralo de esta manera, has escuchado esa frase, la calma antes de la tormenta, todos la han escuchado, ¿verdad?
Solo entiendes eso al mirar al ojo de la tormenta. Recuerdo estar en San Cristóbal y ya sabes, recibir un huracán categoría 5 es una locura, pero tener 3 huracanes categoría 5 consecutivos es casi una experiencia única en la vida. Y esas cosas te enseñan que la identidad ciertamente es algo creado por el hombre. Porque cuando estás viendo ese mar de gris que se dirige hacia ti, cuando no hay animales que puedas ver aquí, cuando el mundo se queda implícitamente en silencio por ese momento, y cuando te das cuenta de que no puedes huir de esto, solo tienes que aceptarlo. Hombre, de verdad, eso te hace humano porque de repente sientes cada cosa. Y eso casi me ayuda a reprogramarme para decir, bueno, la vida es bastante frágil. Recuerdo que estaba en Sierra Leona durante la crisis del ébola y conocí gente ahí. Y hay dos cosas que me llamaron la atención. Una de las grandes escenas fue que hay un tipo que me salvó la vida en Sierra Leona, Amadou, y él me contó sobre la guerra civil y la brutalidad de la guerra civil en Sierra Leona nos enseña algo sobre el perdón. Porque, y lo mismo en Camboya, donde había un hombre al que le cortaron la mano y tuvo que compartir un taxi con el tipo, que en realidad lo hizo muchos años después, pero en lugar de dejarse llevar por la ira, en lugar de dejarse llevar por el odio, este tipo sí lo hizo. La mayoría de las sociedades debe aprender el perdón, no olvidar lo ocurrido, sino perdonar profundamente. Cuando tu vida no está alineada para eso, así que escuchas estas historias y casi que te vuelve a establecer lo que significa ser humano para ti. No puedes evitarlo porque las historias te persiguen, ¿verdad? Y Madhu, él me contó historias sobre lo que estaba pasando durante la crisis del ébola y conocí a muchas de las personas que fueron víctimas. También vi mucho del fraude y la corrupción que ocurrieron. Tuve la oportunidad de entrevistar a todos, desde el presidente en ese momento, Ernest Bai Koroma, hasta los ministros y los grandes empresarios. Y te das cuenta de que hay mucho más de lo que parece, y casi lo aprendes. Lo que a menudo nos dicen en los medios no es necesariamente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero son un conjunto de narrativas que casi remodelan la forma en que como público vemos a los diferentes países. Y eso me enseñó de nuevo diciendo, en realidad como seres humanos merecemos algo mejor. Mientras mejor nos entendamos, mejor comprenderemos a las naciones de nuestras comunidades y difundiremos ideas sobre los estereotipos. De nuevo, todo se reduce a la historia humana. Bueno, así la sociedad será mejor. Y así, cada experiencia que he tenido, cada exposición a lo largo de esos caminos en más de 75 países te reta, te cambia, hasta que regreso a casa, a las maravillosas calles de Birmingham, que tienen más canales que Venecia, pero menos sentido común y cualquier tipo de cosa sensata. Te das cuenta de que esta mano oculta de la identidad ha afectado a la gente por años, incluso generaciones. Esas experiencias me formaron y también contribuyeron a la Red Global India. Para decir vamos, necesitamos ver el mundo diferente. Necesitamos abrirnos a conversaciones abiertas, incluso si son tabú, pero necesitamos tener estas conversaciones ahora más que nunca. La inteligencia artificial ya está aquí, ha crecido mucho y circulan muchas noticias falsas. Pero más importante aún, la propia ruptura de lo que conforma nuestra identidad humana ahora se está volviendo un arma y se está usando para obtener ganancias. La división también da ganancias. Así que, a menos que hablemos de estas experiencias, a menos que volvamos a trazar el mundo como experiencias, solo Dios sabe dónde estaremos en los próximos 10 años. Así que antes de que te vayas, profundiza en este gran tema. Quiero tocar lo que has creado. Así que vayamos a la Red Global de Indios, Jean. Esta es una plataforma que llega a más de 100 millones de personas y que, primero, ¿qué es la Red Global de Indios? Él compartirá todos los enlaces para quienes nos escuchan, cómo funciona. Y también cómo la creaste y estamos tomando esto para ello. Sí, bien, mira, ponlo de esta manera. ¿Sabes cómo hay personas de la India en todo el mundo? Sabes, hay dos cosas seguras. En cualquier país al que vayas verás papas y verás personas que se parecen a mí. Y como comunidad estamos repartidos por todo el mundo en mayor cantidad de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Esto se debió a varias razones, como la servidumbre por contrato que dispersó a la gente mundialmente, por los británicos y también por las relaciones comerciales. Ya sabes, desde donde está Oman, pasando por Medio Oriente hasta incluso ahora lugares como Uruguay,
La comunidad ha crecido, se ha expandido, pero entre esta enorme comunidad que ha tenido mucho éxito tanto en los negocios como en la política, hay un problema, y el problema es que no sabemos mucho los unos de los otros como comunidades. Los niños en Malawi no conocen a los de Malasia, igual que en Surinam y Singapur. Durante casi 20 años he viajado por el mundo dando vida a estas historias, para decir, bueno, ¿por qué no redescubrimos más sobre nosotros mismos y miramos las ideas que rodean la identidad? Pero casi empezar a arreglar y ajustar esto. Así podemos ver mejores relaciones, cómo hacer mejores negocios en ciertos países, cómo los gobiernos pueden atraer inversión extranjera directa significativa. Pero aún más importante, cómo reinventamos el mundo juntos. Así surgieron las raíces de la Red Global de Indios. Comencé a unir todo esto porque trabajé en el Daily Telegraph y después en el Indian Express, donde hicimos grandes reportajes. Ellos observan a estas naciones. Luego, de repente, como todo el mundo sabe, llegó el COVID y todo se detuvo, se suspendieron todos los viajes. Un buen amigo, Corvinda Gear, que estuvo en Goodness Gracious Me de la British Broadcasting Corporation, dijo: Rajan, tienes todas estas historias de todo el mundo cada vez que regresas. ¿Por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué no los entrevistas en el podcast? Así que, sin saber nada sobre cómo usar un micrófono, y ciertamente sin ser el ejemplo perfecto de un empleado de Microsoft de origen indio. ¿Eres experto en tecnología? Pensé, ¿por qué no? Así que contacté a mis amigos del viaje para decirles que haría un podcast. Y el objetivo y propósito de todo esto es permitir que las personas se conozcan entre sí, pero también que la gente entienda lo que significa la identidad en diferentes países. Porque seguía viéndolo durante el COVID, las noticias aumentaban mucho la información difamatoria y la gente casi siempre estaba hablando de eso. Y así fue casi el punto de partida de la encarnación de la revolución digital, donde empezamos a hacer eso. Luego uní fuerzas con algunas de las plataformas más grandes, como el Indian Express otra vez, como los chicos de Cable News Network y como CNBCS en India. Y es ahí donde, a través de nuestras alianzas, podemos llegar a audiencias masivas, donde trabajamos con grandes marcas, grandes países, producimos contenido sobre ellos que tiene esas historias humanistas detrás y lo difundimos a audiencias globales. Luego me harté, pensé, bueno, esto es genial, es fantástico, pero ¿cómo genera un cambio significativo? Ahora solo transmitimos información. ¿Cómo logramos realmente que las comunidades se unan para decir, ¿por qué no abordamos cosas como la trata de niños? ¿O por qué reunimos a las comunidades para decir, bueno, cómo abordamos áreas como las leyes indígenas que estaban siendo aprobadas por diferentes gobiernos en todo el mundo? Ahí comenzó la segunda parte, al establecer el programa de embajadores para atraer nombres reconocidos, para decir, oye, mira, quédate a mi lado, toma una causa y trabajemos juntos hacia ella. Porque tener una plataforma que solo transmite información es genial y maravilloso. Si carece de fuerza para impactar, estamos causando más daño que beneficio. No estamos haciendo ninguna diferencia. Aquí entra la segunda parte. ¿Cómo podemos realmente ayudar socialmente a mejorar las cosas? ¿Y cómo trabajamos con las marcas? Las empresas dicen, únete a nuestra misión de cambiar el mundo, una conversación a la vez para el bien. Y ahí es donde comencé esa segunda parte del viaje, y eso me ha llevado a viajar aún más, recorriendo el mundo. Tener jefes de Estado en la plataforma, grabando videos, interactuando en el país en televisión e invitándolos a nuestro podcast. Y donde estamos ahora es que somos la plataforma silenciosa que susurra al oído de algunas de las personas más influyentes del mundo, que me conocen personalmente pero también aprecian la ética del trabajo que hago. Contamos con muchas personas de alto poder adquisitivo y funcionarios gubernamentales. Es una historia impresionante. Felicidades por tus logros. Y también cómo juntamos todo esto entre tu investigación personal y muy similar a lo que yo también hago aquí en esta serie y lo complejo que es y lo importante que también es. Quiero hablar de un par de cosas que mencionaste, Rajan. Actualmente, como organización enfocada en la India, vemos que la India está progresando bien. En este momento es la quinta economía en términos de Producto Interno Bruto, pero en términos de población es la número uno en el mundo. También hay mucho de la India porque en muchos sentidos es como un continente. Tú también eres parte de eso, con toda la variedad de tu diversidad. Pero para las personas que nos escuchan, todavía hay muchos mitos alrededor de la India. Por ejemplo, trabajé con grandes instituciones en Estados Unidos donde eran mayoría
yo diría incluso impresiones muy malas y sentidos comunes muy malos. Así que cuéntanos sobre esto. Porque, por supuesto, hay una India que se está volviendo la más sofisticada, donde la mayoría de los directores generales de empresas globales en realidad son de la India. Y luego hay muchas velocidades diferentes y también está la manera en que la India está impactando al mundo desde su legado, su cultura, sus religiones, su tipo de espiritualidad. Quiero hablar de eso antes de profundizar. Mira, hay muchos mitos, hay muchos estereotipos allá afuera, ¿verdad? De niños todos oímos sobre Indiana Jones y creían que comíamos cerebros de mono y globos oculares, ¿no? Y te sorprenderías. Dinis guarda. Hay países a los que voy donde todavía hay muchos mitos sobre eso. Mira, la realidad es que hay muchos ciclos de noticias que casi les gusta demonizar a personas que se ven como nosotros. Y eso es algo desafortunado. Y estamos viendo eso aún más con el paso del tiempo. También viene otra encarnación. La verdad es que el sentido común no es común. La gente no se toma el tiempo de investigar y prefiere aferrarse a estereotipos en vez de ver la realidad. Pero desafortunadamente, esas conversaciones absurdas que estamos viendo ahora entre personas que se parecen a mí, no solo en la India, sino en todo el mundo, están llevando a las atrocidades actuales que estamos viendo en el Reino Unido. Sabes, el hecho de que tengas este color de piel parecido al de una aceituna significa que ya no perteneces aquí. Y vimos la encarnación de eso en lugares como Uganda, con personas como Idi Amin, quien lo hizo por motivos políticos, más que por ignorancia. Fue más bien un movimiento político. El problema es que no se trata solo de esas naciones, también somos nosotros como comunidad. Estamos muy dispersos. Somos una diáspora más grande en el mundo que la mayoría de las demás comunidades que existen. Por Dios, desde que hemos estado hablando en los últimos 10 minutos, probablemente hemos visto una tasa de natalidad de X. Miles de nuevos indios globales están naciendo. Así de grandes somos, pero ¿qué hemos hecho colectivamente para cambiar la narrativa para bien? Además de ser ejemplo, decir, aquí hay un director ejecutivo indio que dirige una empresa Financial Times Stock Exchange 500. Genial, maravilloso. Aplaudimos. ¿Qué hemos hecho para ayudar a que la civilización en este planeta sea mejor para todos nosotros? Sin importar si eres parte de los 50 tonos de marrón o no. Así que hay un gran problema. Además, creo que dentro de nuestra propia comunidad, donde necesitamos alzarnos, donde tenemos que hablar de los fracasos en la sociedad y empezar a trabajar juntos para cambiar eso. No debemos felicitarnos a nosotros mismos solo por el hecho de que simplemente nacimos morenos, y simplemente si crees en la reencarnación, nacimos de origen indio o de ascendencia del sur de Asia. Creo que como comunidad debemos tener conversaciones más grandes y profundas. Y creo que esto nos lleva a preguntarnos, ¿no hemos comercializado todo? Y ese es un gran problema, ya sabes, de repente ser moreno significa que puedes desprenderte hacia un peso moreno. Y eso significa que necesitamos estar más atentos y ser más agresivos con respecto a nuestra identidad, en lugar de simplemente darnos cuenta de eso. El color de mi piel, mi nombre e incluso mi idea de fe son solo factores arbitrarios de mi humanidad, no el principio que la define. Y me atrevo a decir que suena un poco hipócrita, pero eso, en sí mismo, es una filosofía oriental que representa la verdadera identidad india que deberíamos llevar con nosotros. Ahí están los problemas. No solo importa cómo el mundo nos ve, sino también cómo nos vemos entre nosotros. Y lo más importante, cómo superamos la prueba de la investigación global. Decir que podemos ser una fuente de bien como comunidad, que podemos unirnos y enfrentar algunos de los problemas más grandes que están ocurriendo a nivel global, que podemos unirnos y decir, genial, ¿sabes qué? No en nuestro nombre si vemos estos problemas climáticos, cómo los enfrentamos juntos. Reuniendo a la gente de nuestra comunidad en Silicon Valley hasta los mercados financieros ahora en lugares como Guyana y diciendo cómo trabajamos juntos para resolver estos problemas. No se trata solo de los Browns, sino de cambiar los patrones de pensamiento. Ahí es hacia donde deberíamos ir como comunidad. Pero en cambio, siento que vamos en la dirección opuesta. ¿Sabes? Nos estamos apoyando en el color de piel. Así no se puede avanzar, ¿sabes? Así que toquemos este tema. Hay muchos desafíos en la economía mundial y por supuesto, como acabas de mencionar y también mencionaste antes, hay todas las capas de lo que es. Siempre me gusta mirar la historia y probablemente me pondré un poco más filosófico, porque en esto creo que tú también eres escritor y poeta, ¿sabes a lo que me refiero?
tenemos un par de contradicciones diferentes. Por un lado, tenemos la civilización más avanzada de la historia y al mismo tiempo tenemos mejores tasas de desarrollo que nunca en términos estadísticos. Vivimos más, por eso nuestra esperanza de vida es mayor. Incluso la persona más pobre en la India tiene más capacidad que nunca en la historia. Y además, la India en su mayoría mitigó la mayor parte de la pobreza. Una gran parte de la pobreza de la India ha sido eliminada, afortunadamente, y todavía queda un porcentaje. Pero comparado con el tamaño del país es mucho menor, y esto es igual en todo el mundo. Pero al mismo tiempo hay una sensación de dialéctica, y yo diría que las disparidades son más grandes que nunca en la historia, principalmente porque las personas más ricas del planeta tienen capacidades que nunca antes, casi como una capacidad sobrehumana. En resumen, estamos entrando a la era de la inteligencia artificial. Así que ten en cuenta que has estado en contacto con muchos líderes, que has estado teniendo todas las diferentes matices de viajar, ver diferentes culturas, diferentes países, incluso diferentes formas de ver la disciplina y el liderazgo. Y además, ¿no? Si ves las estadísticas, hay muy pocos países que son democráticos en el mundo. Si incluyes a la India, crece mucho porque representa gran parte de la población mundial. Pero en términos de porcentaje de países que son democráticos, es mucho menor la cantidad de países democráticos comparado con los que no lo son. Y por supuesto, estoy haciendo una gran pregunta, pero quería que fuera una pregunta abierta. Si ves, hubo una cita recientemente de Ari, del escritor Homo sapiens, que mencionó algo muy interesante. Es decir, si tú estamos construyendo ahora mismo una superinteligencia y esta superinteligencia es una continuación de nosotros los humanos. Entonces, volviendo a tu trayectoria de tratar con muchas personas alrededor del mundo y en muchos países diferentes, ¿cómo ves estos desafíos? Y además, especialmente, al menos en mi percepción, hay un gran riesgo de falta de comprensión sobre lo que es la transformación digital, lo que es la transformación con inteligencia artificial y cómo esto va a impactar todo a medida que lo ponemos en una escala mayor. Y tú también estás creando contenido, así que como editor, como escritor, este contenido va a las inteligencias artificiales que lo procesan. Esto y estos modelos de negocio están siendo completamente transformados. Así que eso es lo que quiero detenerme aquí, solo para escuchar un poco sobre tu experiencia y cómo ves estas cosas. Ya hablaste de eso, pero quiero enfocarme en lo positivo. Todo lo que hago está profundamente basado en mi propia mente loca, ¿verdad? Lo veo como que nací en el planeta, no en un país. Y por lo tanto quiero experimentarlo al máximo y eso es parte de mi propia experiencia vivida. Eso significa que mi negocio debe adaptarse a mí, no yo a él. Así, al menos puedo continuar haciendo del mundo un lugar mejor desde mi propia perspectiva, pero también explorar mejor el mundo para entender quién soy y qué significa estar aquí. La forma en que la inteligencia artificial está impactando, especialmente a empresas como la mía, es un hecho. Ahora hay un ligero cambio en el matiz. Cuando hago nuestro podcast, tendremos a un jefe de Estado y es una situación de observador silencioso. Como audiencia, puedes escuchar a algunas de las mentes más brillantes de esos países hablando uno a uno sobre los temas más importantes. Eso significa que no hay interrupciones. Aquí está la persona, aquí estoy yo y ahí está la audiencia. Es un buen pilar de tres vías donde los concursos ahora conducen a eso y lo ha estado haciendo por un tiempo. Es que tienes este auge de los influencers que está diciendo, aquí hay un pilar de tres vías o de dos vías, yo y el individuo. Y ahora están haciendo un comentario respetuoso sobre esta interacción y estas personas están monetizando eso. Realmente no están aportando ningún valor a la conversación, pero lo único que hacen es reciclar la conversación y ganar dinero a partir de eso mediante la venta de anuncios. Así es hacia donde va un modelo de negocio. Y luego tienes otro aspecto que es la inteligencia artificial, donde la gente dice, bueno, ¿puedes resumir esto, por favor? Así que ahora ya no se trata de una conversación verdadera entre dos seres humanos, teniendo una charla real y reflexiva que se siente emocionalmente, que transmite un punto que informa a la audiencia sobre temas clave que necesitan conocer, que ayuda a aumentar su comprensión del mundo, pero también tal vez su entendimiento sobre negocios o procesos. Pero ahora se ha vuelto algo arbitrario, diciendo, en realidad quiero un resumen de esto porque quiero ver cómo puedo implementarlo.
Así que ahí es donde la inteligencia artificial está avanzando aún más. ¿Cuáles son los peligros? Ese es el hecho de que pronto estas conversaciones casi se volverán como algo de zoológico, porque hablaremos de tantas cosas después del hecho en lugar del hecho en sí, que eso simplemente se diluirá. Te daré un ejemplo. Tuve una conversación con Museveni en Uganda. Él es el presidente de Uganda. Muchos conocen a los sudasiáticos por lo que pasó antes con Idi Amin. Aquí está la voz de un hombre que importa a mucha gente porque es uno de los jefes de Estado con más tiempo en el poder en África. Cuando conversas con él, percibes sus matices y comprendes cómo ve el mundo y por qué tomó esas decisiones. Esas son discusiones más emotivas que luego llevan a políticas económicas o cambios en las leyes, o les da a los inversionistas la confianza para entrar. Pero si alguien tomara esa conversación y la resumiera en 5 puntos, para que una oficina familiar dijera, bueno, esto me da confianza para invertir o no. Bueno, eso podría darte un resultado en una sola dirección, pero no te va a dar todo el análisis que necesitas tener. Eso es lo que haría esta conversación. Eso te da confianza en hacia dónde se dirige la nación. Este es un problema hacia donde ahora se dirige el contenido. Realmente no nos importa la fuente de las conversaciones, solo queremos el resultado final de la conversación. Eso para mí es muy peligroso porque vuelve al círculo vicioso donde todo se convierte en estereotipos otra vez. ¿Sabes a qué me refiero, Denise, sobre esto? Porque entonces de repente estás recopilando toda esta información, la estás reutilizando para decir, ok, bueno, ¿cómo esto me ayuda en X1S y a llegar aquí? Esa parte es peligrosa, se vuelve un campo minado y hay otra parte en esto. Es sí la inteligencia artificial que sí lo hace. Y los algoritmos tienen la capacidad de darte la información que solo tú quieres ver. Eso te mantiene en esa burbuja de actividad. Eso significa contenido como el nuestro. Puedes tomar uno de nuestros videos y cortarlo hasta el infinito. Y puedes tener algo que contenga prejuicios que te permitan tener prejuicios, o puede contener piezas de contenido que te permitan cuestionar el mundo. Ese algoritmo puede tomar lo que le gusta y alimentar el ciclo agresivo. Y hay muchos creadores de contenido que están haciendo eso porque ahora la división equivale a ganancias. Las piezas de contenido cortas y directas tienen una naturaleza mucho más atractiva para las audiencias, y eso significa que puedes monetizarlas mejor. Pero lo que perdemos entonces son conversaciones abiertas que realmente pueden cambiar la forma en que vemos el mundo. Es como una reunión de policías. Antes quería cambiar el mundo y ahora parece una fiesta de la Organización de las Naciones Unidas. Podemos discutir grandes oportunidades que generan dinero en lugar de realmente hacer una diferencia significativa. Por cierto, esa advertencia es de mi filosofía, no de Global Indian ni de tu red. Pero ahí están los peligros. Sí, estoy de acuerdo sobre los peligros. Veamos el lado positivo. Y creo que, por supuesto, en este programa he estado destacando las oportunidades y los desafíos. Y solo quiero leer un par de cifras que quiero repetir. Si lo ves, principalmente hablas de la economía creativa. Se estima que la economía creativa vale 250.000 millones y se duplicará a 500.000 millones en 2027. Entonces, en alrededor de 2 años y además hay 42.000 millones de usuarios de redes sociales allá afuera. Pero el reto que tenemos, como mencionaste, es que por un lado están los temas filosóficos y los problemas alrededor del uso de datos, el uso e incluso la manipulación de datos por parte de estas inteligencias artificiales, herramientas sofisticadas. Lo que estamos construyendo al mismo tiempo es cómo creamos fuentes de ingresos para los creadores e incluso para las personas. Porque, por supuesto, oficialmente, por ejemplo, para 2026, la mayoría de los trabajos de desarrollo de software desaparecerán. Eso es oficial. Está bien, le guste o no a la gente, e incluso creo que ahora mismo, de inmediato. Y estas son estadísticas de esta semana. En Estados Unidos puedes reemplazar 15 de los trabajos con inteligencia artificial. Sé que esto sorprende, pero esas son las estadísticas. Quiero mencionar que siempre busco ser positivo y creo que solo tenía uno. Dos personas en este podcast, de hecho, una de ellas que se va a lanzar pronto, que en realidad fueron bastante positivas. Creo que el 99% de las personas como tú y yo están más preocupadas por esto. Así que, pero hay una cosa aquí, efectivamente habrá, especialmente si llegas a la inteligencia general artificial o a múltiples entidades de inteligencia general humana, definitivamente la disrupción será mucho mayor.
Bueno, mi pregunta para ti, como alguien que trata con muchos jefes de Estado y líderes, es, así que hagamos una primera pregunta. ¿Qué tan preparados están para esto? Empecemos con esta pregunta. Bien, creo que cuando hablamos de la economía naranja, que tú lo eres, sinceramente, muchos jefes de Estado aún creen que es un término agrícola y no algo relacionado con novedades. Y esa es simplemente la realidad, ¿verdad? Tienes un país que ha generado cierta cantidad de dinero gracias al petróleo. Todos dirían lo que se espera, pero nadie realmente entiende la profundidad de la inteligencia artificial y cómo puede ser una sola bestia. Sin duda, esto permite que las economías crezcan de nuevo y que las personas se reentrenen y se involucren más. En segundo lugar, creo que mucha gente piensa que la inteligencia artificial para ellos se trata solo de crear contenido. Va mucho más allá. ¿Cómo no la usamos? Como ciertas empresas de administración la usaron recientemente y fueron descubiertas al hacer auditorías y todo lo demás. Pero ¿cómo puedes realmente usar la inteligencia artificial para producir nuevas economías que ayuden? No solo las instalaciones de los centros de datos, sino todo lo que deriva de ellas. Entonces la pregunta es, ¿qué tan preparados están? No creo que estén lo suficientemente preparados y la razón por la que no lo están es porque no creo que realmente entiendan el impacto que tiene. Esto se debe a la brecha generacional. Hoy muchos jefes de Estado son más viejos que antes. Es un problema generacional en general. Y por lo tanto realmente no entienden los principios del mundo real, aparte de cómo lograr que los reelijan. Esa es la respuesta honesta y abierta. La otra parte es si supieran más cómo les afectaría. Absolutamente, si vemos incluso cosas simples ahora mismo, cuando hablamos del espacio y la tecnología espacial, la mayoría de la gente piensa que solo se trata de enviar una nave espacial a los confines del mundo. Podemos colonizar Marte, pero es algo más profundo que eso. Ahora podemos lanzar cohetes y satélites que informan sobre ciertas pesquerías. Podemos observar qué cambios climáticos están ocurriendo y cómo están provocando la erosión del suelo, además de todas las cuestiones de defensa y seguridad también. Muchos gobiernos no se están dando cuenta, al menos los mercados fronterizos, no se están dando cuenta del impacto que eso va a tener en su futuro. Tendrán más certeza en las cosechas, algo necesario incluso si las máquinas dominaran el mundo mañana. La gente sigue necesitando comer, así que revisa lo que pasa ahí ahora. Además, nos ayuda a monitorear los sistemas meteorológicos mejor que antes. Pero no creo que las economías más pequeñas estén despertando a lo que esto puede hacer por ellas, y ahí hay un peligro. No sé si colectivamente están metiendo la cabeza en la arena como avestruces gigantes. Sí, el juego de palabras es intencional. Si solo sabes, lo que desconoces simplemente no está en tu radar. Puede ser una brecha de conocimiento, ya que para muchos sigue siendo desconocido. Sabes, piensan en la inteligencia artificial y solo piensan en Chat Generative Pre-trained Transformer y en ese caso lo usan casi como Google. Sabes, esos son los problemas. El Fondo Monetario Internacional citó un informe reciente, 30 pérdidas de empleo, Dinis Guarda. ¿A quién afectará eso en tus servicios profesionales, a personas como nosotros en el Reino Unido? También a los chicos en Estados Unidos y por supuesto a los que están en Mauricio, que es una enorme puerta trasera para los sistemas financieros globales. ¿Qué le dirías al jefe de Estado de Mauricio sobre sus acciones al respecto? Si pides respuestas concretas, probablemente serían alarmantes para la mayoría. Muchos en el gobierno no ven que los próximos 10 años serán muy transformadores. La forma en que hacemos negocios va a cambiar, la manera en que se maneja la prensa va a cambiar, las campañas políticas van a cambiar, pero la manera en que las economías suben y bajan se sentirá más rápido que nunca, especialmente ahora que muchos de nuestros sistemas financieros están más indexados que nunca. Estas son grandes crisis existenciales. La mayoría solo piensa en su próximo periodo electoral y realmente no les preocupa. Ahí es donde está el problema. El problema está en la respuesta humana a esto, no en la económica. Estoy de acuerdo contigo, así que tomemos esto con menos pesimismo. Perdón, hermano, obviamente he estado viendo demasiadas películas de Terminator, pero trato de ver el lado positivo aquí. Mira, creo que si los gobiernos pueden entender el potencial, esto no solo puede cambiar las reglas del juego en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa, entender cómo se puede comercializar el contenido y también cómo optimizarlo.
Esa es una parte. La otra parte es que si los gobiernos lo entendieran y tuvieran la voluntad, no solo la falta de conocimiento, sino la voluntad, podemos transformar la corrupción ya que ahora es posible centralizar ciertas cosas. Significa que cuando tenemos cosas como portales de adquisiciones, ya sabes, ahora controlamos la corrupción. El dinero realmente llega a la gente, ayuda a desarrollar un plan nacional de prosperidad. La inteligencia artificial puede hacer eso, ¿verdad? Si los gobiernos y las empresas entendieran lo que esto podría hacer, podríamos tener a un niño en la India con una laptop de $7, poder acceder a la inteligencia global y aprender cómo volver a escalar o reaprender sobre los temas que más importan. Eso implica que muchos inversionistas de capital de riesgo apoyarán esas ideas. Así que el futuro en este círculo virtuoso que va en ascenso puede ser absolutamente extraordinario. Significa que tenemos más espacio para que los grupos de talento humano salgan allá afuera. Curiosamente, en ambas áreas de las artes y actividades creativas en las que participamos. Los desafíos filosóficos de estos días. Bueno, eso significa que tendremos más exploración en ese tipo de ideas, una comprensión más profunda de cómo hacer que las cosas y los procesos funcionen de manera revolucionaria, así que hay una parte positiva. Esto es un panel solar para algún tipo de lentes color de rosa. DENIS. El problema es que quizá ya he viajado y conocido a suficiente gente como para preocuparme un poco. La necesidad humana no es buscar validación o ganar elecciones, sino el altruismo. ¿Eso se unirá a las oportunidades de la inteligencia artificial? Esa es la parte de la ecuación que no sé cómo hacer los cálculos y cuadrar las cuentas, ¿sabes? Así que déjame volver a los gobiernos y a los responsables de tomar decisiones, porque uno de los retos que tenemos, y tocaste ese tema muy bien, y esto creo probablemente es una de las cosas que estás impulsando mucho en tu plataforma con el trabajo que has estado realizando con 12 jefes de Estado y más de 100 ministros y donantes de EDNet World, además de familias e individuos que hacen networking. Así que definitivamente hay un gran desafío en cómo vemos, primero que nada, la educación, la manera en que posicionamos también el conocimiento y la inteligencia, porque como dijiste, si personas como nosotros estamos luchando, imagina el resto. Pero quiero ver esto de una manera que vaya más allá de los clichés, porque ese es el desafío. El cliché crea nihilismo y también crea normalmente escepticismo. Las personas nihilistas o escépticas no creen en nada y se vuelven extremistas. Este es uno de los mayores desafíos globales y también otro asunto. Llevo años diciendo esto en esta serie y entrevisto a algunas de las personas más influyentes en inteligencia artificial del mundo. Hay otro nivel de conocimiento y un nivel de desafío, nos guste o no. Vamos a tener una nueva especie que al final del día tenemos al Homo sapiens y ahora vamos a tener una especie que es de algún modo saludan, pero no es Helen, fue creada con nuestra inteligencia y puede escalar. Desde este ángulo, claro, entramos en las capas de la ciencia ficción, pero quiero volver a tu trabajo con gobiernos, oficinas familiares y demás. Así que creo que una de las cosas de las que he estado muy consciente es la falta de entendimiento y la falta de narrativas y de alguna manera la narración de historias, porque, por ejemplo, mencionaste, por ejemplo, el reto con los influencers y líderes de opinión. Estos serán los únicos trabajos en el futuro y hay 80.000 millones de personas. Tendrás gurús espirituales digitales, como prefieras llamarlos. ¿Qué opinas de esto? Regreso al tema de los líderes, ya que el reto es cuando no lo toman en serio. Y quiero hacer la pregunta un poco más compleja, pero me gustaría provocar. La economía mundial es de alrededor de 100 billones de dólares más o menos, y la economía no convencional o la economía negra es de aproximadamente 125 billones. Y la suma de todas las empresas más grandes del mundo, las 7 principales, es igual a la economía negra. Hoy la disparidad es mayor que nunca en la historia. Antes los reyes tenían todo. Todavía tienes eso en muchos países, pero el reto es la velocidad. La velocidad es el mayor desafío que tenemos, porque esto sucede en 6 meses, el nivel de conocimiento que ocurre en 6 meses. Y no lo digo yo. Todos los grandes actores de la inteligencia artificial están hablando de algunas instancias inminentes de inteligencia general artificial o al menos de algún tipo de cosas básicas.
Apenas comenzamos, pero en 3 a 5 años, si esta especie creada toma control o conciencia, tendremos un problema grave. Pueden tomar decisiones que ni imaginamos, aunque requieran métricas similares de energía o ser terminadas, como dijiste. Entonces, regresando a los líderes, ¿cómo podemos hacer que esto se escuche? Porque efectivamente no se escucha, no se percibe. Y además, el reto es que esto no está integrado en la economía. Estamos creando todo esto ¿para qué? Para sacar a los humanos de los negocios. Sí, exactamente, diste en el clavo, ¿verdad? Porque el asunto es que te estás volteando hacia un gobierno. Así es lo que la inteligencia artificial puede hacer y ellos lo oyen bien. Necesito crear empleos para mis votantes y esto promete hacer las cosas más eficientes, pero también eliminar empleos. ¿Cómo equilibras ese libro? La verdadera pregunta es, ¿qué ganan ellos? Para que los gobiernos se entiendan, deben tomarlo en serio y avanzar. El problema es que, como en cualquier industria, incluida la inteligencia artificial, hay cosas buenas, malas y muy malas. Hay muchos charlatanes que son consultores y que están asesorando a estos gobiernos sobre cosas de las que ni siquiera ellos saben lo suficiente. Y los gobiernos están gastando mucho dinero en esto, pero los resultados no están ahí. Primero, ¿cómo logramos la participación? Por eso lo dividimos. Somos muy afortunados porque nuestro podcast llega a más de 22 jefes de Estado y a más de 350 ministros. Y tenemos un público objetivo con un valor neto de mercado de más de 63.000 millones en capital privado. Eso significa que reciben mi contenido cada semana en sus teléfonos móviles, en sus números directos. Esa es una conversación uno a uno en la que reunimos a las mentes relevantes para decir, ayudar a educar. Estos chicos, ¿por qué no saben lo suficiente? E incluso si eres jefe de Estado, nunca puedes tener suficientes buenos consejos. ¿Cómo preparas la conversación? Esa es la primera parte. La segunda parte, entonces, es decir, cómo logramos habilitar a estos gobiernos, no a través de una táctica de ventas. Eso es un poco como todo el escenario de la conferencia de las partes 25, pero ¿cómo logras que estos gobiernos realmente entiendan? Así es como esto va a revolucionar las cosas. Eso te va a ayudar a ganar una elección. Pero más importante aún, y esta es la diferencia filosófica importante, crear una verdadera prosperidad nacional. Creo que al iniciar la conversación y obtener los medios podemos expresarlo. La inteligencia artificial puede ser algo revolucionario para esto y puede cambiar el destino mismo de las naciones. Entonces podemos avanzar en la dirección correcta porque lo que realmente necesitamos es confianza, familiaridad y luego conocimiento. Esas son las tres cosas que deben ser superadas como una brecha. ¿Cuáles son los obstáculos? Creo que el principal es que todos asocian la inteligencia artificial con el dinero. Piensan, bueno, si quiero implementar estos sistemas, me va a costar mucho dinero hacerlo como gobierno y no podemos permitirnos eso. Dos, si implemento algo que tenga la capacidad de crear una transparencia real, absoluta y fundamental. Y tu audiencia sabe exactamente a dónde quiero llegar con esto y tú también lo sabes, Denise. Si puedes crear una transparencia absoluta, ¿cuántos gobiernos querrían eso? También, y eso es un impulso generacional. Creo que de aquí en adelante tenemos que ayudar a empoderar a la próxima generación de líderes. Ese es el único lugar al que podemos llegar. Personas que buscan convertirse en jefes de Estado, personas que buscan entrar en este ámbito, personas que van a participar en las próximas elecciones y ayudarlas a entender el poder que estos programas pueden tener para ellas. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer algo mejor colectivamente como civilización. Esto nos lleva a la siguiente parte. Sé que estamos entrando en algo muy profundo y filosófico, pero de eso se trata. Para ser humanos debemos profundizar en el pensamiento, no solo en respuestas como cuánto dinero ganas. La siguiente parte es decir que necesitamos un cambio global en la forma en que nos estamos viendo entre naciones en este momento. Tenemos al país X vinculado al país Y porque todos tienen un déficit y todos están tratando de competir en esta naturaleza de crear y vender productos y negocios para obtener dinero. Y por lo tanto es una guerra, pero en una dimensión diferente. Lo que la inteligencia artificial nos va a mostrar muy rápido es que habrá grupos de quienes tienen y quienes no tienen. Personas que controlan la información y quienes serán abusados por esa información controlada. Así que eso significa que todos tienen que entrar a la carrera ahora mismo. Ahí es donde se va a poner realmente interesante. Has oído hablar de la computación cuántica, pero también han mencionado que en los próximos 10 años el consenso combinado de la inteligencia artificial superará la exposición humana de experiencias.
Eso es fundamental. Eso significa que ahora esto ya no es así. Y no estoy hablando de las películas de los años 80 ahora. Vamos a entrar a un mundo para el que no estamos preparados, ya que no sabemos lo suficiente unos de otros. No tenemos ni la menor idea de lo que significa ser humano. Pero ahora vamos a competir con algo que es mucho más inteligente que nosotros, que tiene la capacidad de superarnos en pensamiento, en desempeño y en trabajo. Esa es nuestra competencia futura. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para competir? ¿Cuántos negocios van a poder hacerlo? ¿Cuántas organizaciones allá afuera? ¿Cuántas organizaciones benéficas van a poder controlar la narrativa para lograr que la gente se ocupe de los problemas humanos? ¿Cuántos gobiernos van a poder realmente subir al escenario en el Foro Económico Mundial y responder las preguntas difíciles que la inteligencia artificial puede plantear? Eso expone cuáles son los problemas. Creo que lo que hemos hecho es que la inteligencia artificial recopile la conciencia humana de las experiencias. Habríamos liberado a la bestia de la caja de Pandora. Eso en realidad podría convertirse en una idea benevolente para hacia dónde nos dirigimos, o puede convertirse en nuestra destrucción absoluta. Depende de quién mueve los hilos, ¿no es así? Denise, ¿sabes exactamente de lo que estoy hablando aquí? Son casi alegorías dentro de las palabras. Aquí es a donde nos dirigimos. Sí, y la historia nos dice que todo eso creo que no necesitamos inventar la rueda. Así que una de las cosas, y soy consciente del tiempo, así que tus historias han aparecido en Time y en muchas publicaciones globales importantes. Así que también eres un explorador, un poeta, un periodista y una personalidad de negocios. Y has estado hablando sobre identidad y migración y hemos estado hablando sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la sociedad. Claro, el periodismo, la diplomacia y las diásporas. Actualmente enfrentamos desafíos con inmigrantes, pero la inteligencia artificial será otro tipo de inmigrante aún más disruptivo. Así que quiero regresar a tu trabajo con los eventos Global Indian que lanzaste en 2019 para fomentar conexiones. Hemos trabajado con jefes de Estado, ministros y otros. Así que estoy seguro, como dijiste, que el reto es que les expliquemos todo esto a los gobiernos, pero ¿cómo logran los gobiernos ponerle un sentido de urgencia a esto? Porque en este momento, si ves los medios, solo estamos hablando de inmigración y corredores comerciales, peleas y todavía algunas guerras. Irónicamente, la gente no lo entiende. Seguimos trabajando en una tecnología que cambiará todo esto. Regresando a tu experiencia y siendo muy práctico aquí, digamos, si tú, no sé si algún ministro nos está escuchando y estoy seguro de que algunos sí lo harán. Hemos trabajado con muchos ministros. ¿Cómo hacerles entender que deben actuar ahora o sus hijos y los nuestros estarán en problemas? Desde tu experiencia personal y en tu organización, ¿cuáles son las 5 cosas principales que mencionarías al tratar con personas? Bien, para entender mejor, ¿ministro de qué cartera? Cualquier ministro, ya que esto lo incluye todo. Entonces vamos con el primer ministro, el jefe de Estado, ¿verdad? Creo que las 5 cosas clave, siendo realista, y voy a hablar desde la practicidad, sin rodeos, es directo al grano. Necesitan entender cómo la inteligencia artificial les va a ayudar a ganar las elecciones, a ser reelegidos, porque siendo realistas, eso es lo único que les importa. La segunda cosa es, ¿cómo van a poder cumplir las promesas que hicieron? Ya sabes, si sales y dices voy a combatir, voy a reducir la corrupción, Dan, crearé más empleos y haré esto y esto. ¿Cómo la inteligencia artificial será tu mejor amigo y ángel guardián para lograrlo? La tercera parte que es realmente importante es a quién le tienes confianza para escuchar esa conversación, porque de eso se trata al final. Ahora necesitas tener a alguien de confianza. Somos muy afortunados en la red global de la India, porque estos muchachos me conocen desde hace años, me han visto, ya sea que sean de la oposición o actuales jefes de Estado, porque han visto mis viajes por todo el mundo y mantuvimos la relación, así que por eso seguimos ahí. La cuarta parte ayuda a los votantes a entender qué son las promesas, cuáles pueden cumplirse y cómo la inteligencia artificial puede lograrlas. Porque eso ahora crea responsabilidad, lo cual es súper, súper importante. Y la quinta parte es cómo esto se conecta en la cadena de valor global alrededor del mundo. Actualmente estamos lidiando con recursos, ¿verdad? Decimos que si compro madera aquí a este precio,
puedo enviarla y ese es el valor de la mercancía. O si es oro o diamantes, cualquier otra cosa, o incluso rutilo en lo que ahora estamos entrando. Porque esta era digital ya no se trata solo de la mercancía, sino de su uso para la tecnología. Ese es el mayor poder ahora, ¿no? Con más centros de datos surgiendo globalmente, los vi en Uruguay y otros mercados. También analizamos las legislaciones relacionadas con los centros de datos, porque en temas de protección hay información sensible y luego analizamos riesgos de seguridad. Cosas como el terrorismo son más abundantes que nunca y no de las formas en que normalmente pensamos. Y por eso, permite que estas personas se reúnan en un foro presencial para hablar de estos problemas de una manera confiable y que genera familiaridad. Así, los VCs y patrocinadores adecuados pueden apoyar mecanismos creando un punto de entrada más accesible y fácil para implementarse en estos gobiernos. Ahora vemos lamentablemente lo mismo que con el cambio climático. Hace años di una charla para la mancomunidad ante todos los jefes de Estado y ministros. Y sabes, estamos tratando de abordar el cambio climático trayendo estas tecnologías realmente caras, porque la mayoría de la gente lo ve como una mina de oro. Es la cosa más absurda que he visto. Todos estamos sentados en el mismo maldito barco, el barco se hunde. No importa si estás sentado en primera clase o en clase turista, sabemos cuál va a ser el resultado final, ¿verdad? Es lo mismo con la inteligencia artificial Podemos. Los consultores tienen que dejar de intentar cobrar de más por algo. Y necesitamos un cambio filosófico para preguntarnos, ¿cómo preparamos a todos para la próxima gran ola que se avecina? Si lo hacemos de forma pragmática, podremos avanzar, de lo contrario, no. No importa si sobrevives los próximos 5 años, ¿qué pasa en el siguiente ciclo electoral? Y ellos necesitan sentir la presión de esto, sabiendo que ahora tenemos un producto en el que no debería haber ninguna interferencia humana. En mi opinión, para asegurarse de que sea imparcial, ahí es donde entra la programación. Pueden decir que si cometiste corrupción en el poder, ahora presentarás pruebas de la investigación, porque todo estará centralizado, se podrá ver. Entonces se vuelve interesante, pero hay una advertencia ahí. También hay problemas que ocurren del otro lado. La parte final para tu audiencia es que estamos entrando en un área sin precedentes. Mucha gente toma el contenido de la inteligencia artificial y lo conceptualiza y lo hace muy intelectual. La realidad es que esto afecta la vida de personas reales. Va a influir en el mundo de los medios en cuanto a cómo vemos el contenido, cómo lo absorbemos y cómo va a impactar a la próxima sociedad. Vimos eso con las divisiones en el Reino Unido y lo que ocurrió con los algoritmos, la gente y la violencia entre personas. Lo he visto en mis propios viajes. Vamos a ver el impacto en los negocios, veremos el impacto en las valoraciones y también veremos el impacto en la pérdida de empleos. La única manera de lidiar con esto es cambiar filosóficamente la forma en que vemos los negocios. Y sabemos que es muy difícil conseguir trabajo continuo porque los humanos no cambian. Y de hecho eso también es una cosa. Revisando la historia, seguimos igual que el Homo sapiens en la última década. ¿Sabes qué? Voy a estar de acuerdo en no estar de acuerdo contigo, y te diré por qué, aunque lo perfeccionaré. Cuando creamos la Red Global India, todos pensaron, qué idea tan loca y disparatada de Rajan, ya sabes, altruista. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Una conversación a la vez. Y luego empezó a funcionar cuando ocurrieron los problemas en Sudáfrica. Ocurrió en Silo porque Julius Malema hizo lo que Julius Malema hizo, y el mundo nunca lo supo, pero porque teníamos una red. De repente esos disturbios se dieron a conocer. Una voz en Trinidad y Tobago, donde el ex jefe de Estado se pronunció en contra. Luego tuvimos a miembros de la Cámara de los Lores hablando sobre eso. Ofrecimos la opción de dar publicidad a temas que antes solo estaban en compartimentos aislados. Lo que significó es que teníamos más empatía como comunidad. Cuando empezamos a ver el aumento de la trata que estaba ocurriendo en lugares como Estados Unidos, teníamos a una embajadora, Naila Amin, cuyo trabajo luego cambió las legislaciones en Nueva York para crear la ley Amin, que impidió que cualquier menor de 18 años se casara, incluso si era por motivos religiosos. Lo que podemos hacer es que si creamos un mundo mejor y más conectado, si nuestros medios de comunicación están más fortalecidos, si los capitalistas de riesgo respaldan este tipo de ideas, podemos crear algo que nunca antes hemos hecho en la historia de la humanidad. Y un redoble de tambores, por favor. Está creando empatía combinada porque ahora entendemos el contenido y entendemos el contexto del contenido. Entonces podemos empezar a generar cambios. La cosa es que es posible.
Simplemente significa que las voces correctas, los productos correctos allá afuera, son los que necesitan el respaldo de una masa financiera. Cosas que combinan colectivamente la experiencia humana y, más importante aún, brindan exposición a algunos de los problemas. Porque esas son las cosas que, entonces, se convierten en el futuro de mañana, porque crean movimientos. El público crece, empresas y audiencias se benefician formando un círculo virtuoso. Lo que hemos hecho en la red global de indios es el mayor golpe en la historia de la gente. No solo hemos creado una enciclopedia masiva de la experiencia humana, pero conectamos toda la esencia de la sociedad en torno a una idea común, lo que significa que es posible. ¿Sabes lo que has hecho? Denise es una prueba de ello. Tomaste la inteligencia artificial que todos creían era como Matrix o Terminator. La condensaste en ideas realmente simples que la gente puede entender, masticar y digerir. Y lo que hace es permitirnos tener más conciencia de lo que viene después. Es posible, solo necesita el impulso y la chispa de la publicidad opcional a su alrededor para que funcione completamente. Ese es mi momento, Jerry Springer. No, 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 no. Y me alegra que estemos terminando en un nivel positivo. Entonces, como última pregunta, y sé que ya pasamos una hora, así que definitivamente, probablemente estaremos haciendo algo más serio. Así que hablamos, por supuesto, de tu organización y del trabajo que estás haciendo en involucrando a muchas personas diferentes, a muchos líderes diferentes, a muchos diferentes, no solo líderes, sino también, como dijiste, personas que aportan empatía, ya que es fundamental que esté presente y así creamos este impulso. Porque se trata de voces que escuchan a otras voces. Porque el reto ahora es que tenemos, yo diría, un medio monoacorde. Y además, para jugadores como nosotros, es cada vez más difícil hacerse escuchar, porque aunque todavía existen todas estas plataformas de growth hacking, siguen dependiendo de bastantes costos que tienes que cubrir con los grandes jugadores de Silicon Valley. Entonces, para finalizar, ¿cuál es tu visión para la red global India? Y también, ¿cómo puede la gente participar? Personas que nos escuchan desde la India y estoy seguro que de otros lugares del mundo. Siempre busco tener empatía, como mencionaste, esa es la idea, incluso si solo una persona en este podcast se conecta contigo, y espero que haya más de una. Pero siempre hay oportunidades y además la gente también ha sido muy positiva al respecto. Hay más cosas que la gente puede hacer que las que no puede, pero se trata de qué tan capaz seas de hacerlo. Absolutamente, creo que lo único que el objetivo de la Red Global India siempre ha sido y se ha mantenido cambiar el mundo, una conversación a la vez. Ya sea que tenga que ver con negocios, tenemos nuestro portal de negocios de la marca ahí, o que tenga que ver con la salud, hablando sobre cómo puedes estar saludable, o sobre sexualidad e identidad, desintegrando las ideas alrededor de la identidad. Y eso significa que, como audiencia, si quieres ver el mundo con matices y no con ruido, somos la plataforma que necesitas escuchar. Nadie más en este planeta ha estado en estos países ni ha conocido a su gente. Ninguna otra plataforma en el mundo cuenta estas historias. Y no lo digo yo, lo puedes ver en la plataforma también. ¿Qué cambio quiero hacer? Porque no tiene sentido hacer un negocio si no tiene un impacto positivo en la experiencia humana. Para todos, el cambio que quiero que el mundo haga es que empecemos a tener conversaciones más matizadas. Busquemos conversaciones profundas que eliminen estereotipos y nos conecten globalmente, no solo titulares llamativos. Necesitamos eso más que nunca. Dinis guarda, porque la realidad es que mañana, cuando la plataforma de inteligencia artificial de A siga avanzando, donde ahora tenemos presentadores de inteligencia artificial, donde incluso hay películas hechas y canciones escritas desde el punto de vista de la inteligencia artificial, los medios y el contenido que escuchamos derivarán en el mundo en el que viviremos mañana. Eso es lo que es importante ahora mismo, que tengamos más historias humanas que se hagan sin ninguna agenda. Si ves nuestro trabajo, está hecho sin ninguna agenda. No te decimos cómo es una persona, te contamos cómo es la situación y el contexto que la rodea. Eso significa que no somos portavoces de ninguna nación, pero somos una plataforma de código abierto que hace lo que los seres humanos hacen mejor, que es tener una conversación sin miedo ni favoritismos. Esa es una parte importante de eso. ¿Qué quiero para el futuro? Por supuesto, quiero que más personas se unan a nosotros y a este movimiento de mentes. Y lo que quería hacer es ir más allá de mi vida y de la tuya. Mientras otros mantienen este espíritu y afirman, este es el último bastión de la esperanza humana, en vez de vivir aislados en el mundo.
Ahora tenemos una conversación de dos vías donde todos pueden participar para remodelar el futuro para todos nosotros, porque lo merecemos como comunidades. Eso es lo que estoy buscando y para mí personalmente, hermano, ha sido un viaje salvaje hasta ahora. Puedo ver el mundo como es, no como soy yo. Estoy feliz, ¿verdad? Puedes viajar, puedes ver y desde todo, desde ser tomado como rehén hasta incendios en tu barco. Es una experiencia maravillosa y quiero que más personas allá afuera tengan esas experiencias, tanto buenas como malas, porque realmente cambian la vida. Si no pueden viajar, escuchen el podcast. Los salva del dolor y la agonía, ¿verdad? Pero ¿qué es esto? Como movimiento debería haber más personas allá afuera haciendo esto. Bueno, aprecio esta energía maravillosa y la forma de concluir esta fantástica hora. Así que vamos a destacar tu plataforma, tu trabajo y para las personas que nos están escuchando, por favor sigan a Rajan y participen con él porque realmente es un enfoque fantástico y como pueden ver, apasionado. Y además hay muchas cosas en las que trabajas en términos de liderazgo, así que probablemente lo último es donde la gente puede encontrarte. Sé que vamos a poner todos los enlaces, pero viniendo directamente de ti. Sí, este es mi pitch de 60 segundos de Dragon's Zen donde puedes encontrarme. No, no está en apps de citas. Estoy felizmente casado, ¿ok? Así que si quieres saber sobre el podcast, es súper sencillo. Todo está en la red Global India. Es www.globalindian.network.com. Vea podcasts, todo está ahí y es completamente gratis. Las conversaciones que transforman el mundo hechas por personas deberían ser gratis. No hay ningún muro de pago y nunca ha habido intención de poner uno tampoco. Ese es el primer lugar para conectar en redes sociales. Me tienes a mí, Raja Nasran, en Instagram, tienes Facebook o tienes al equipo de Global Indian Network en las cuentas de Instagram. Ahí nos encuentras y ves nuestros videos, incluso en YouTube. Si eres una empresa que busca cambiar el mundo y armonizar con las comunidades, y también involucrarte en la red que tenemos. Puedes contactarme en nasranroth.com, que es nuestra rama comercial. Eso ayuda a que las cosas funcionen mejor y tenemos un gran sistema de apuestas. Creemos que todo lo que hacemos debe ser un círculo virtuoso. Probablemente somos una empresa diferente al establecerse, pero los valores humanos significan algo y por lo tanto no pueden ser solo cosas que decimos, también son cosas que tenemos que practicar. Y ahí es donde están todos los detalles. Aún más. Así que puedes ponerte en contacto conmigo a través de Denise. Es la forma más fácil de hacerlo en adelante. Gracias, Rajan. Ha sido un honor. Para quienes nos escuchan, seguiremos haciendo más cosas con Rajan. Creo que esto es solo el inicio. Me encanta su visión, lo que hace y la pasión que le pone. No es fácil y también es muy fácil volverse cínico o cuestionar todo o tener alguna teoría de conspiración de que todos están controlados por algo. Al final, personas como nosotros que trabajamos y como tú que nos escuchas en todo el mundo, sea lo que seas también, una cosa que no discutimos, Rajan, es que tú también tienes una red de líderes africanos, ¿verdad? Pondremos todos estos enlaces y la biografía interesante e importante aquí. Probablemente lo tomaremos para un especial de África que sé que te gusta y debo hacer especialmente India. Rajan, ha sido un honor. Gracias por estar aquí y a quienes nos escuchan. Por favor, participen, estudien Rajan, vayan a su plataforma y aprendan, obtengan increíbles perlas de sabiduría y cosas que pueden cambiar su vida. Dios, eres un diablo de lengua de plata, ¿verdad, Denise? Pero muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por darme la plataforma para hablarle a tu increíble audiencia. Y no lo digo para felicitarte a ti mismo, pero bien hecho para personas como tú. Porque en todo este perímetro de la experiencia humana, importa que tengamos voces reales que tengan un gran impacto en las personas. Vivimos en un mundo donde conversaciones absurdas están creando atrocidades reales. Por eso voces como la tuya importan. Podemos poner todo en contexto y hacer una mayor diferencia para las futuras generaciones. Gracias también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el episodio. Comparte tus opiniones, dudas o temas para la próxima vez en los comentarios. Mi equipo y yo leemos todos los comentarios y adaptaremos nuestros futuros videos según sus opiniones. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Hasta la próxima. Mantente saludable e informado.